¿Querés hablar de economía? Porque ya está el próximo invitado, José Ciaba Serrate, economista. Sí. Pedido especialmente por Bernaus en la producción. Yo he escuchado en alguna, hace habitualmente algunas charlas para empresarios, inversores en Córdoba, lo hace vía Zoom. Te estás moviendo muy en ese circuito. Sí, ojalá tuviese para hacerlo, pero bueno. No, pero te estás moviendo ahí, no digo. Buenas noches, ¿cómo andas, José? Gracias por estar conectado en Posta. Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando recién con Lucas Romero si lo de Trump fue bueno o fue malo, qué lectura hacemos. Porque no solamente nos pegó Trump, hoy también nos pegó, o por lo menos se dio a conocer un fragmento de una entrevista de Jürgen Klopp, el ex técnico de Liverpool, que también dice, yo los jugadores los trataba de una forma diferente los argentinos que a los de Múnich, dice, porque los jugadores argentinos, dice, por lo menos, vivían, dice, los de Múnich por lo menos vivían en lugares donde había universidades y vivían bastante bien. Los de Argentina había algunos que ni siquiera tenían puerta o ventana en su casa. Sí, pero eso no creo que haya movido. Eso no creo, creo que haya movido el dólar. Pero el mismo día nos pegan dos tipos, pará. Tan mal estamos y no nos damos cuenta cómo... Bueno, estamos muriendo, según estamos Trump. muriendo. ¿Estamos muriendo, José? No, tampoco estamos para tanto. La campaña ha sido catastrófica, los últimos 3 meses han sido muy malos. Escuchaba lo que decía Lucas Romero. El gobierno había pensado un escenario mucho mejor, se movió con mucha audacia, le salió mal. Yo creo que los problemas fundamentalmente han sido políticos, pero obviamente han contagiado lo económico. Y el acuerdo con el fondo en abril detuvo la expansión. Eso fue anterior a los problemas políticos. Detuvo la expansión de la economía. Y la combinación de todos esos elementos son complicados. Las declaraciones de Trump son también, Trump no es alguien a quien se pueda guionar, ¿no? Y tiene que dar explicaciones y encontró esa explicación como muy buena para aplacar las críticas en su propio frente interno de por qué asistía a la Argentina. La realidad está en un lugar intermedio y en un lugar quizás que parece peor que lo que puede ser en realidad, porque la elección ha sido una complicación. Creo que hay decisiones que el gobierno hubiera preferido tomar antes si no hubiera estado esta campaña electoral en el medio. Así que a lo mejor la situación se vuelve un poco más alentadora una vez que dejemos atrás la elección. Hay dudas sobre cuál va a ser el resultado. La campaña ha sido mala, pero a diferencia de lo que sucedió el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, donde todo el mundo está vacunado y ya sabe que las cosas no se organizaron muy bien. Así que es muy probable que si el resultado es mediocre, eso genere más una sensación de alivio que una complicación adicional. ¿Cuánto es un escenario electoral de alivio? Digo, ¿cuál es lo que soportaría el mercado de pérdida del gobierno o el margen que le da el gobierno de confianza para que el lunes no sea un lunes negro? Bueno, algo tan sencillo como que el gobierno consiga más votos que el peronismo, aun cuando el peronismo no esté anotado en todos los distritos, yo creo que eso bastaría. Bueno, eso es realizable. Y eso parecería realizable, exacto. Con eso alcanza, digamos, para no tener un lunes negro. Sí, yo creo que sí. Y si los resultados políticos fueran malos, eso va a exigir un gobierno que dé una respuesta política lo más rápido posible. Bien, vamos con preguntas, porque me gustaría que José nos tire ahí rápido para aprovecharlo mucho, porque está bueno tenerlo. Primera consulta. ¿El mercado espera que Milei el lunes empiece a llamar a los gobernadores, a los logistas, y empiece a tener un gobierno menos agresivo en lo verbal y un poquito... en lo político. Y llevarlo a un gobierno acuerdista con algunos sectores, o no le importa eso? Bueno, yo creo que Milei ya empezaba a dar esas señales. Lo que pasa es que Milei ya no tiene el poder que tenía antes, pero si uno le presta atención al mensaje cuando hizo el anuncio del presupuesto, el presupuesto del 2026 introduce muchas flexibilidades en los temas en los cuales Milei fue muy rígido en la discusión en el Congreso. Es un presupuesto que apunta al equilibrio fiscal, eso no lo discute nadie, esa es la piedra basal, creo yo, de su gobierno, pero admite la posibilidad de gastar más en temas sociales, en jubilación, en educación, en salud,
que fueron los temas donde fue tremendamente rígido, ¿no? El mercado Ahora, aceptaría. esa señal, Sí, sí. esa señal que en otro momento hubiera tenido un gran impacto, prácticamente no tuvo ningún impacto porque el poder político de Milei había sido devorado por la campaña y seguimos hablando de otros temas, de los narcos, etcétera. Así que la campaña de Milei ha arrancado tarde, pero si uno presta atención, por ejemplo, en el Congreso, yo creo que el problema central lo tuvo Milei en el Congreso y fue una especie de piedra esmeril, toda esa discusión de jubilados, de discapacitados, de garras, de fondos para universidades, donde no solo se desgastó, creo que desgastó la relación con el votante, con su electorado. Ahí también hemos tenido una especie de tregua. El tema de los DNU, la discusión sobre la modificación del uso de los DNU, quedó de alguna manera postergado. El tema de redistribuir combustible, era un tema que tenía una presión muy grande, finalmente no se votó. Es decir, Redistribuirlo, el impuesto de combustible para las obras, para los viales. gobernadores eso tenía Sí. una potencia atrás muy fuerte y de repente desapareció. Es decir, el gobierno hace mucho tiempo ya Milei dijo que no insultaba, ¿no? Digamos, el gobierno con tardanza, con demora, ha ido generando señales. Después de un año sin hablar con Macri tuvo 2 reuniones, ¿no? Yo creo que lo que el mercado espera, a lo mejor no el mismo lunes, pero que estas señales previas a una elección se conviertan en algo más concreto a lo largo, digamos, de los ¿Y el días mercado posteriores a la está elección. cómodo con el dólar en 1.500 o prefiere que bajen el Algo pedido que va por suba. el lado de las tasas, que haya más crédito y que el dólar se vaya donde tenga que irse? Bueno, ahí hay un tema importante. Yo creo que ahí la elección a lo mejor está generando un estorbo. Y después de la elección deberíamos conocer cuál es el esquema más claro, monetario y cambiario, que tiene en mente el gobierno. ¿No crees que sean las Es, bandas? Mirá, uno entiende que las bandas son divergentes, se van abriendo, cada vez las bandas van a ser menos importantes. Como ha sido tan mala la campaña, hemos estado luchando contra el techo de la banda. En otro momento, saber que teníamos el apoyo de Estados Unidos nos hubiera devuelto a un valor intermedio, ¿no? Entonces yo diría, Bessent ha comprado dentro de la banda y aparentemente está cómodo con esa definición, así que a lo mejor mantenemos las bandas, pero si vamos a mantener las bandas, más necesario es todavía que se operen en los otros elementos, en las señales que hablen de un gobierno que tiene una base más amplia de sustentación política para disminuir la presión cambiaria y sí o sí una redefinición del régimen cambiario y monetario. Eso involucra probablemente, aun si se mantengan las bandas, migrar, me parece, hacia un sistema que tenga una referencia de tasa de interés, porque la tasa de interés ha sido increíblemente volátil y eso ha sido muy dañino. Creo que el Sí. mercado apreciaría eso claramente. Y es importante tener en claro, digamos, la colaboración de Estados Unidos en qué terrenos y en qué elementos concretos se va a traducir, ¿no? Ese es un tipo que no conoce nada y es un animal que está cometiendo un error muy grave en comprar pesos o por qué lo termina ¿Qué haciendo? es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, Bessent, si de algo sabe, es de trading de monedas porque se dedicó 40 años a eso, Bien. ¿no? Así que O esa es sea que su si Bessent va formación a especial. comprar pesos, ¿estaría bueno que nosotros también compremos algo de pesos o no? Bueno, vamos a ver, porque digamos, no deja de ser el Bessent en una función política, ¿no? Él estuvo del otro lado del mostrador muy agresivamente mucho tiempo, y uno podría decir, bueno, Bessent ya no está, pero hay mucha otra gente igual que Bessent, ¿no? Que debería llegar a las mismas conclusiones de Bessent y debería estar comprando pesos, y claramente el único que está comprando pesos con tantas decisiones es Bessent, ¿no? Pero ¿Qué va a digamos, hacer con él, los si pesos? Yo me algo pregunto qué conoce, va a hacer con tantos pesos Bessent. Digo, ¿qué? supongo que carry trade o algún esquema de ese estilo, que como te decía antes, es el tema que él conoce, Claro. ¿no? Él no es un economista que haya trabajado en otra área, sino en las áreas de moneda durante mucho tiempo
y formó parte del equipo que apostó célebremente en el año 92 contra la libra esterlina e hizo saltar la libra esterlina del sistema que era el precalentamiento para que la libra esterlina entrara en la moneda común. Al ¿no? euro, sí. Él trabajaba para Soros, claro. Gran Bretaña había tomado la decisión de dejar de usar la libra esterlina y pasar a la moneda común. Y eso se abortó porque en el periodo previo, Soros, y en el fondo de Soros trabajaba Bessent, hizo una apuesta muy fuerte, una pulseada muy fuerte con el Banco de Inglaterra y lo terminó ganando. La libra tuvo que salir de ese esquema y al salir de ese esquema ya no fue elegible para formar parte del euro. Así que estamos hablando del año 92, ya Bessent se dedicaba a analizar monedas, digamos, y a hacer posturas muy fuertes. Así que él sabe lo que está haciendo. Quizá no tengamos todos los elementos de juicio para entender la jugada, quizá nos quede mucho más claro después de la elección, cuando veamos todos los elementos sobre la mesa. Pero sin duda era impensable que el Tesoro tuviera un apoyo tan fuerte para Argentina y que estuviera dispuesto a usar distintos caminos, porque en el tuit inicial de Bessent, él habla del swap, que hoy se acaba de anunciar, él habla de comprar deuda, él habla de comprar pesos, que era la parte más insólita de todas, pero la primera que se realizó, ¿no? Sin el auxilio de Bessent, el gobierno hubiera llegado en condiciones calamitosas, ¿no? Pero me parece que para tener una buena visión de cómo va a funcionar la economía argentina para el año que viene, deberíamos dejar pasar unos días después de la elección y deberíamos hacernos una idea, bueno, cuáles son todos los elementos que tiene en la cabeza el gobierno para seguir adelante. Los elementos sueltos, quizás tenemos una descripción, pero haría falta una visión de portafolio que creo que se guarda por el tema electoral y que va a tener que salir a la luz. José, la pregunta que hace siempre o que hacemos siempre acá es: hoy yo tengo 1.500 pesos, ¿usted me vende un dólar? Yo no, pero Bessent sí. Vamos a pedirle besos. No, si uno piensa cómo es el esquema, ¿qué es lo que estamos asistiendo? La población se está dolarizando, ¿no? Quizá la dolarización endógena sea esta. Sí. Pero se está dolarizando y esta, si uno quiere, es una corrida contra el peso, pero no es una corrida contra el sistema bancario. Bien. Porque es muy simple, ahora que se eliminó el cepo para las personas, que usted tiene los 1.500 pesos en la cuenta, a través del home banking, comprar un dólar. Y lo que vemos es que la población hace eso y deja el dólar en el mismo banco, claro, ¿no? Es decir, no está temiendo sobre el futuro de Argentina. Sí está pensando que el gobierno, después de la elección, puede pensar en una depreciación del peso, en una devaluación. Se está protegiendo. Se está protegiendo, y pero usando además el sistema para protegerse. Usando el mismo sistema y no está escapando del sistema, que era una característica de muchas otras corridas parecidas. Digamos. La gente usaba sus pesos, compraba los dólares y después los dólares los escondía bajo el colchón. Bajo el colchón, ¿no? José, entonces la segunda parte no está la primera. Y si uno piensa un poco, si el gobierno después decide no devaluar, ¿cuánto puede perder quien se dolarizó? Presumiblemente va a vender los dólares que compró, a lo mejor unos pocos pesos más baratos. Es muy desigual el riesgo de equivocarse si hay una devaluación que si no hay una devaluación. Entonces, en el fondo, el gobierno llegó a esta elección con un esquema cambiario que le permitía a la población cubrirse de una manera muy, muy barata. Y por otro lado, el gobierno generó tanto ruido político, estuvo sometido a tanto ruido político, que esto fue casi una invitación. José, la última de mi parte. ¿Cuántos pesos más quedan para comprar dólares? Porque esa es la otra cosa que plantea el presidente. Dice, no, pero si que en algún momento se va a secar la plaza de pesos. Parece que no se seca nunca. Tal cual. La base tampoco está cayendo, ni nada, las tasas suben enormemente y la velocidad de circulación del peso eventualmente se hace más veloz. Así que eso no va a ser el elemento que frene eventualmente una dolarización.
Sí es verdad que esas condiciones monetarias, que son más duras, han jugado un papel en el hecho de que, a pesar de toda esta zozobra cambiaria, de este deslizamiento del tipo de cambio, en términos de inflación, hemos seguido teniendo una inflación alrededor del 2% todos estos meses, lo cual es muy llamativo y creo que hay que atribuírselo a esa condición monetaria de mucha liquidez. José, un placer. Muchísimas gracias por tenerte. Un gusto, que les vaya muy bien. Gracias.